Si tu salud se está deteriorando el día de hoy, no creas que mañana por arte de magia se va a mejorar. Gigantes que vienen a tu vida. Primer gigante es el gigante de la indiferencia. Es increíble ver que gigantes están surgiendo por todas partes. Sin embargo, el gigante de la indiferencia es el que está cautivando a la mayor parte de la gente. La gente está viendo a sus gigantes que están destruyendo sus hogares, están destruyendo sus familias, están destruyendo sus finanzas, están destruyendo su salud y no están haciendo absolutamente nada. Pero usted y yo estamos aprendiendo de David. Hemos aprendido que David le ganó al gigante, pero no le ganó por un golpe de suerte. Me explico, no fue que ese día andaba con suerte. No. David le ganó al gigante porque él tenía una actitud diferente. ¿Cómo ves el problema? Determina cómo será tu problema. Si tú crees que tu gigante te va a tragar vivo, te va a comer. Tu actitud. Entonces estamos analizando cómo es que la actitud de David, cómo era. Él fue un hombre que desde chamaco aprendió a responder con valentía a los retos que le llegaron. Y quiero que veamos en primer lugar de dónde viene la actitud. ¿Qué es lo que determina tu actitud? Mire, usted, todos los que estamos aquí tenemos una actitud. Usted tiene una buena actitud o tiene una mala actitud. Usted tiene una actitud positiva o usted tiene una actitud negativa. La semana pasada le hablé de la actitud podrida. ¿De dónde viene la actitud en general? La actitud, dicen los psicólogos, que la actitud viene del entorno y de las influencias que tú tienes cuando estás creciendo. Tu actitud viene de lo que te rodeó cuando estabas creciendo. ¿Sabes tú que los primeros 5 años, escúchame bien, y esto lo dicen los psicólogos, los primeros 5 años de tu hijo, de tu vida, ¿cuántos se acuerdan cuando tenías 5 años? ¿Sí? Lo que sucede durante los primeros 5 años de tu vida, dicen los psicólogos, que va a determinar el 80% de tu actitud. Algunos de ustedes ya se pusieron a pensar. Hagamos un viaje. En mi caso, 10 años atrás, en el de usted tal vez un poquito más. Hagamos un viaje cuando usted tenía 3 años, 4 años, 5 años. ¿Qué sucedió cuando usted estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Quiere que le diga lo que estaba pasando a la edad de 5 años? Un padre borracho, mujeriego, maltrataba a mi madre, nos estaba haciendo por sus vicios. Los primeros 5 años de mi vida fueron extremadamente horribles. Ahora le pregunto, ¿cómo fueron los primeros 5 años de usted? David, lo que le sucedió, o sea, las circunstancias, las experiencias que David tuvo cuando fue creciendo no fueron las mejores. Porque usted está diciendo, no hombre, si las circunstancias y mi entorno determinó mi actitud, pues estoy amolado. Pero antes de que se desanime, David tuvo que pelear en primer lugar con todas esas cosas, porque se ha determinado que eso que te rodeó va a forjar cómo también respondes a las circunstancias, a lo que te sucede, va a forjar tu actitud. Dice la Biblia, Mateo 15:11, dice que no es lo que contamina, no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. O sea, no es lo que te sucedió lo que va a forjar tu actitud, es cómo reaccionas tú a lo que te sucedió. En el barrio donde yo crecí, todos eran marihuanos. ¿Cómo era el barrio donde tú creciste? El día de hoy yo voy a mi barrio. Cuando voy a ir, la mayoría de los ya están locos, en la cárcel, en su 4º, 5º matrimonio. Algunos se hicieron homosexuales, prostitutas. Cuando me ven llegando en mi auto,
¿Sabe lo que me dicen? ¿Qué suerte tuviste? ¿Suerte? ¿Será suerte? ¿Será suerte? ¿Qué suerte tuviste, David, de que no te hayan afectado las cosas que te sucedieron? ¿Será suerte? No es suerte. Mira, te voy a explicar un poquito de los gigantes prematuros, los gigantes que David, con los que cuando David peleó con el gigante Goliat, no fue el primer gigante con el que peleaba. No te engañes, no te vayas a equivocar, ese no fue el primer gigante. Mira, ¿sabes cuál fue el primer gigante con el que él peleó? Él peleó con el gigante porque mire, él fue el producto de un pecado. David, sí, David, el rey, fue producto de un pecado. Mire lo que escribió en el Salmo 51. Él lo dice, he aquí en maldad he nacido. O sea, soy producto de una maldad, porque mi madre me concibió en pecado. Se cree, escúcheme, se cree que Isaí, el padre de David, tuvo una relación ilícita con una mujer y David fue el producto de ese adulterio. ¿Cómo ve? Y se notó durante toda su infancia. Entonces fue el producto de ese pecado. Entonces lo que sucedió es que él fue un embarazo no deseado. Él fue rechazado desde que nació. Anduvieron tratando de esconder el pecado, la vergüenza, y no se pudo, y él vino y pues ni modo, no existía todavía el aborto y nació rechazado. Oiga, yo no sé si usted sabe, pero el rechazo es bien feo. Quieres ser rechazado, que te le acercas a tu padre te diga hazte para allá. Es bien feo. Él tuvo que pelear con eso. Aparte de eso, mira, porque fue rechazado en el Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen. Ay, aquí está el secreto. Yo sé que con todo eso, aunque mi padre y mi madre me rechacen, yo sé que con todo el Señor me recibe en sus brazos. Aunque mis padres biológicos me nieguen, me rechacen, yo he encontrado un amor que es diferente, un amor que no me hace a un lado. Hijos que crecen en un hogar divorciado. Hijos que crecimos en un hogar dividido, donde vivían juntos, pero es como si hubieran estado divorciados. Hijos que crecimos oyendo las palabras, si no hubiera sido por ti, no estuviéramos pasando tantas hambres. Chamacos que crecimos oyendo el rechazo. David le tuvo que ganar al rechazo. ¿Me está escuchando? David le tuvo que ganar al gigante del menosprecio, porque aparte de eso lo menospreciaron. Cuando David llegó allá al campo de batalla, están peleando allá, enfrentando al gigante, y dice que cuando llega allá sus hermanos le empiezan a dar carrilla. Llega David, ¿verdad? David bien contento, y los hermanos del comienzo lo ven y le dicen, hey, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Dónde dejaste las ovejitas? Lo empiezan a menospreciar. Qué feo es cuando la gente te conoce por tu físico antes que por tu nombre. Hey tú, sotaco. Hey tú, gordo. Hey tú, tonto alegre. Ahí en mi barrio se usaba mucho eso. ¿Quiere que le diga cómo me decían a mí? A mí, usted vaya a mi barrio, no pregunte por Rafael, menos por Ralph. Usted llegue allí, ¿dónde es donde vivía Rafael? ¿Quién? Usted pregunte por el Porky. Así me conocían a mí. Me decía, fíjese, había otros. Un día me di cuenta, a escondidas me decían el elote. Yo, el elote, pero ¿por qué me dicen el elote? Porque estás lleno de granos. Que tenía muchas espinillas. Y tú vas creciendo. Mira, parecen esas cosas, parecen sencillas y ahora me dan risa. Pero cuando tú estás creciendo, eres un adolescente y escuchas esas cosas, van forjando tu actitud.
este muchacho lo menospreciaron al punto de que dice la Biblia que cuando llegó el profeta Samuel en el primero de Samuel 16:11 a ungir al rey, a él lo escondieron, fíjate. Isaí le dijo al profeta, ¿sabes qué? Porque el profeta le dijo, de aquí de tu casa va a ser Dios me dijo que entre tus hijos uno de ellos va a ser el próximo rey de Israel. Y le trajo a todos. ¿Cuál cree usted que fue el que no? David. Al punto, mire, este versículo da a entender que Isaí, el papá de David, lo estaba negando. Porque mire, le tuvo que apelar al apetito. Mire lo que dice. Samuel le dice, ¿verdad? Le dice Samuel, preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Entonces, como ellos sabían, David era el producto de un pecado, ¿sí? Lo estaban escondiendo. Para ellos él era un error. Él no estaba bien de sus facultades. Para ellos él no valía. Él no contaba, lo tenían allá cuidando ovejas. Y entonces Jesse, el papá de David, respondió, bueno, falta uno. Pero es como si no fuera ninguno, dice, porque él es el menor y él anda cuidando las ovejas. O sea, se no cuenta. Gigante del rechazo, del menosprecio. Y Samuel le dice, manda a traerlo, porque sin él no vamos a comer. No, pues ahí sí dijo ahí, pues ándenle, pues vayan a traerlo porque ya se hambre. Lo rechazaron, lo negaron. ¿Cómo se hubiera sentido usted si su padre lo negara a usted? ¿Cómo se sentiría usted? Él tuvo que crecer. Entonces este mata gigante no tuvo el pasado, no se crió en un entorno el más favorable. ¿Me está escuchando? Por eso usted y yo tenemos esperanza, porque él, ¿cómo le hizo él para que su actitud no se afectara a pesar de todo esto? ¿Cómo le hizo? Aparte de eso, él creció en un entorno sombrío. ¿Qué pasó en el tiempo de David? No había sucedido absolutamente nada por 300 años. Por 300 años el país estaba sumido en la pobreza, en la anarquía. Dice la Biblia, mira, aquí está el versículo que antecede de lo que sucedió antes de que llegara David. En Jueces 17:6 dice que en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana. Era un desastre. No había valientes, no había héroes, no había personas a las cuales admirar y decir, yo quiero ser. No había nadie. Acababan de elegir a un rey, al rey Saúl, y salió bien malo. Peor que un loco endemoniado que andaba persiguiendo un tirano. Eso es lo que no tenía un ejemplo que seguir. Muchas veces nosotros buscamos a alguien a quien imitar, pero él no tenía absolutamente a nadie. Y aquí está el secreto de David. Aquí está la razón por la cual David no lo afectó. ¿Cómo fue que David le ganó a esas circunstancias? Yo no sé si usted aquí se está identificando con esto. El primer secreto de David es que David buscaba la presencia de Dios. Algo sucedió en la vida de David. En algún momento él tuvo un encuentro con Dios. Ahora le voy a decir una cosa. No crea usted que la familia de él eran ajenos a las cosas de Dios. No. Todos ellos adoraban a Dios. Todos ellos exaltaban a Dios. Pero algo sucedió en David, que David tuvo un encuentro personal real, impactante con el Dios Todopoderoso. Te voy a decir una cosa, encontrarte con Dios hace la diferencia. Tener un encuentro con Dios hace la diferencia. Hace 30 años que que está hablando se encontró con Dios. A pesar de que crecí en un hogar cristiano, yo tuve que tener mi propio encuentro personal con Dios. Y Dios trabajó conmigo muy diferente como trabajó con mi familia.
Un hermano mío, porque cada quien tomamos nuestras decisiones, porque a veces pensamos, a veces ustedes muchachos, decir yo soy cristiano porque mis papás son cristianos es como decir, pues yo soy carro porque me mandaron a dormir al garaje. No, usted tiene que tener un encuentro personal con Dios. El día de hoy, mire, tengo 30 años de servir a Dios. Hermano mío de mí, crecimos juntos, crecimos en la misma iglesia, en la misma casa, con los mismos padres, comíamos los mismos frijoles rancios todo el tiempo. Igual, vimos los mismos malos ejemplos, escuchamos las mismas canciones en la iglesia, leíamos la misma Biblia. Mi hermano murió de una sobredosis a la edad de 18 años. Cuando él estaba en los últimos momentos, en el año 1988, él estaba totalmente adicto a la heroína, la cocaína y diferentes drogas. Y cuando yo hablaba con él, yo le decía carnal. Digo, mi carnal, carne, eso es correcto, carnal es hermano en la carne. Le decía, busca a Dios. Él odiaba a mis padres, los maldecía. Digo, y no lo culpo porque tuvimos una infancia muy terrible. Y yo le decía, carnal, cuando lo miraba muy mal, le decía, entrégate al Señor. Y él decía, yo no creo en Dios. Porque si Dios hubiera existido, ¿dónde estaba cuando pasamos las cosas que pasamos de niños? Ya se te olvidó. Y él me decía, lo que pasa es que tú te haces el que ya se te olvidó, ya se te olvidó las hambres que pasábamos, ya se te olvidó cómo nos dejaban desmayados nuestros papás, a golpes, ya se te olvidó cómo mi papá andaba mujeriando, ya se te olvidó cómo se la pasaba tomando, ya se te olvidó. Yo le decía, perdona, carnal. No puedo, decía yo, odio a y maldecía a mi madre y maldecía a mi padre. Porque tú tomas una decisión. ¿Cómo reaccionas a lo que te rodeó, a tu entorno? Lo decides tú. Yo decidí, un verano del año 1986, yo decidí rendir mi vida al Señor. Yo decidí, Señor, yo voy a probarte a ti. Esta vida no vale nada. Yo estoy herido, estoy descompuesto por dentro. Estoy atado a las drogas, me estoy volviendo loco, me estoy queriendo suicidar, estoy pasando por una depresión terrible. Yo ya no sé qué hacer. Si es cierto que tú existes, si es cierto que tú vives, muéstrate a mi vida, muéstrate a mi vida, muéstrate a mi vida y cámbiame, dame una nueva esperanza. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo, se mostró a mi vida. Y en un verano del año 1986, en un altar mucho más humilde que eso, Dios se presentó a mi vida, me abrazó, me tomó, me perdonó, me limpió, me levantó, me transformó. Y el día de hoy veo las cosas muy diferentes, porque tuve un encuentro con la presencia de Dios. No importa lo que suceda en tu vida. Muchos matrimonios, ¿sabe por qué están batallando? Porque tuvieron un entorno difícil. Y dicen, a mí nadie me enseñó a ser esposo, a mí nadie me enseñó a ser madre. Ten un encuentro con Él y Él va a transformar tu vida. Un encuentro con Él. Ahora, David no buscaba la presencia, porque mire, eso es lo que sucede cuando tú le hablas a la gente de buscar a Dios. Piensan que buscar a Dios es como buscar el genio de la lámpara maravillosa. Vienen a buscar a Dios para que les resuelva el problema, para que los saque de la situación. Y escúcheme, eso no es así. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. ¿Me está escuchando? Si tú vas a buscar a Dios solamente para que te dé lo que estás, si estás buscando a Dios nomás para que cambie tu matrimonio, para que derrote al gigante del cáncer, para que venga y componga a tus hijos, no funciona esto así. Tú debes de buscar la presencia. Le quiero preguntar a David, ¿cómo es esto de la presencia de Dios? ¿Cómo es este secreto? Si le preguntamos a David nos dice
precisamente del Salmo 37, 4, 5. Fíjate lo que nos dice David. Aquí está el secreto. ¿Cómo le haces para que Dios te respalde y te dé la fuerza y te dé las agallas y la habilidad para ganarle? ¿Cómo le haces, David? Dice David, deleítate. ¿Qué significa deleitarse? ¿Qué significa deleitarse? Disfrutar. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. ¿Sabe lo que es deleitarse? Yo le voy a decir una cosa. No me gustan los nopales. Ahora yo me los como porque sé que son saludables. Pero cuando me los como, con un trago de agua me los paso. Y aquí le voy a decir algo. Cuando alguno de ustedes me ha invitado nopales en su casa y le digo yo, estaban muy buenos. ¿Es eso deleitarse? Pero mire, un plato de carnitas con salsa verde, tortillas recién hechas, la carnita saliendo apenas del caso. Mire, ese taco yo lo tomo, mire, lo bendigo en el nombre de Jesús. Este versículo dice, deleítate en el Señor. David dice, ¿quieres saber el secreto? ¿Quieres saber el secreto de la victoria, de tener esa actitud positiva? Lo que me dio a mí las fuerzas, la energía, la enjundia para ganarle al gigante, y no nomás a ese, sino a los otros que han venido a mi vida. ¿Sabes cuál es? Que yo he aprendido a deleitarme en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, cuando David iba a la iglesia, fíjate lo que decía. Decía, yo me alegré con los que me decían, a comer carnitas iremos. ¿Sí? Me explico. Ir a la iglesia me atrae, pero es como cuando se llega el domingo, estoy deseoso de ir a la iglesia. Me gusta, me encanta, disfruto la presencia de Dios. Me gusta, a mí no me tienen que rogar, a mí no me tienen que decir, a mí no me tienen que insistir. Me gusta estar en la casa de Dios. Me gusta estar en la presencia de Dios. Me gusta. Cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, vieras cuántas excusas se esfuman. Cuando alguno de ustedes me ha ofrecido nopales, a veces le he dicho, ¿sabe que no tengo hambre? Ando lleno. ¿Lleno de qué? Pues de aire, pero ando lleno. Cuando tú no te deleitas, y para ti la presencia de Dios no es un deleite, buscas excusas para no venir, buscas excusas para no orar, buscas excusas, o sea, cualquier cosita te detiene. Pero mire, cuando usted se deleita en el Señor, nada lo detiene. Le voy a decir una cosa, y no lo tome como que estoy tocando trompeta. Tengo 30 años de servir a Dios, y esos 30 años, las únicas veces que he faltado a la iglesia ha sido porque de plano no me puedo levantar de la cama. Y a veces yo digo, pues yo no sé, pero a mí me encanta estar aquí. Me gusta estar aquí. Donde quiera que esté Dios, ahí quiero estar. Es más, cuando veo un hermano que sé que él trae la presencia de Dios, me gusta estar con él. ¿Por qué? Porque está guapo, porque no me gusta, porque lo que trae él me gusta a mí. Cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, tú haces amistad. Mira, a David se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que el hombre conforme al corazón de Dios, usted sabe que así le llamaron a David, ¿verdad? Así se le conoce. ¿Sabe lo que significa? El hombre conforme al corazón de Dios quiere decir que Dios se deleitaba con David y David se deleitaba con Dios. Yo no sé si usted tiene uno de esos amigos o esos familiares que a usted le encanta visitar o que lo visiten a usted. Todos tenemos uno, ¿verdad que sí? Todos tenemos un amigo. Así que uno dice que cuando uno va a visitar a ese amigo, o ese amigo viene a visitarnos a nosotros, nos amanecemos, ¿sí o no?
Si acaban las carnitas y mandamos a traer más. ¿Por qué? Porque te hallas con esa persona, platicas con él y lo que él habla, simplemente con que esté ahí te deleitas. David tenía ese nivel de intimidad con Dios. A Dios le agradaba el corazón de David, porque a David le agradaba el corazón de Dios. Esa era la relación que había entre los dos. Por eso Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acércate a Dios y tú vas a ver cómo Él se va a acercar a ti. A veces decimos, mire, a veces decimos, pues es que Dios no me escucha. Es que Dios como que está lejos de mí. No, Él está cerquita de ti. Él ahí está, te tienes que acercar tú a Él. Te pudiera hablar de Moisés. De Moisés Dios dijo en una ocasión, dijo: de mi siervo Moisés no anden hablando nadie, porque comenzaron a querer hablar de él. Y dijo: no hablen de Moisés, no hablen. Dijo: porque a otros yo les hablo por sueños, por visiones, pero a Moisés lo tengo en un lugar muy especial, porque Moisés cara a cara habla conmigo. Y les fue mal a esos que quisieron ahí meterle cizaña. Otro fue Juan. Juan fue el discípulo amado de todos los discípulos. Él era el que estaba más cerquita de Jesús, al grado que dice que él se recostaba en el pecho de Jesús. Él estaba cerquita. Mire, hay niveles de acercamiento a Dios. Y cuando las cosas se ponían color de hormiga, cuando nadie se animaba a pedirle un favor a Jesús, ¿a quién creen que le decía? ¿A quién cree? A Juan. En una ocasión le dijeron: Juan, pregúntale tú. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú tienes un amigo, cuando vives cerca de una persona, tienes esa confianza. Déjeme ver, bueno, a Tania yo no la conozco, la primera vez que viene. Yo no puedo ir a su casa y abrir el refrigerador si un día me invita. ¿No que no? Yo puedo ir a la casa de Juve, hombre. Más mientras que no tenga candado, yo lo abro. Porque ya nos conocemos, tenemos confianza. Puedo ir a la casa de Marina, Marcelo. Y digo, no que lo haga, pero estoy seguro que si abro el refrigerador, tenemos esa confianza. ¿Por qué? Por la cercanía. ¿Me explico? Tú necesitas desarrollar esa cercanía con Dios, esa intimidad con Dios. No se trata de que vengas por cumplir. Qué bueno que vengas por cumplir. Se trata de que tú hagas algo, que tú le digas a Dios: examínate este día, simplemente este día. Escúchame, no me lo tomes a mal. Este día, cuando te estabas preparando para venir a la iglesia, ¿cómo era tu actitud para venir? ¿Venías con gozo o venías a fuerzas? ¿Me estás escuchando? El secreto de David: deleitarse en el Señor. Deleitarte en el Señor. Salmo 27 del 1 al 15. David remata su consejo con esto que nos va a hablar acerca del secreto. Porque es que él tenía ese valor. Yo escuché hace poco, no sé si quién de ustedes lo vieron, por ahí lo tenían, lo pusieron ahí en Facebook. Decía: yo tengo un primo que es amigo de un cuñado, de un sobrino, de un pariente político, de un amigo, de un vecino del Chapo. Así que no te metas conmigo. Cuando tienes amigos grandes. Es más, mire, estaba viendo un reportaje precisamente de este señor. Mire qué interesante. ¿El Chapo qué se apellida? Chapo Guzmán. Es el narcotraficante, el hombre más temido, buscado, al nivel de Bin Laden. No ha habido otro hombre tan influyente como este hombre.
Mira, estaba viendo un reportaje. Este muchacho creció en la iglesia. No, hombre, en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ahí en Sinaloa. Entrevistan a su madre y su madre le manda a decir: mi hijo, ya entrégate al Señor, ya probaste al mundo, entrégate al Señor, tú creciste escuchando la palabra. Este hombre obviamente no sirve a Dios. Sin embargo, tiene, porque creció en la iglesia y por respeto a su madre, ahí en toda esa área de Sinaloa, pobre del que toque a un cristiano. En otras ciudades los están matando, los están apedreando, pero ahí, pobre de que alguien toque un cristiano. ¿Por qué cree usted? Porque hay un señorón grandototote que de tamaño está chaparro, pero en poder está grande, y a él le tienen miedo. Cuando tú vives cerca de Dios, Dios te defiende. Cuando eres amigo de Dios, Dios te defiende. Mira lo que dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron contra mí los malos, mis adversarios y mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira nada más cómo vivía él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Mira lo que sigue. El versículo siguiente dice: porque una cosa he pedido a Jehová, y esa buscaré, que more yo en su casa todos los días de mi vida, para encontrar y contemplar su templo, su hermosura. Porque en su morada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su santuario, me pondrá sobre una roca. El secreto está que tú busques a Dios, que tú vengas, que tú lo adores, que tú lo sirvas, que tú lo entregues con todo el corazón, y Él se encarga de ti. Él te protege, Él te cuida, Él te defiende, en el nombre de Jesús. Oh, acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Un encuentro con su presencia puede transformarte completamente. Ministerio Ciudad de Refugio presentó la palabra de hoy. Creemos que la enseñanza de la palabra ha sido de mucho beneficio para su vida. Si desea obtener información acerca de nuestra iglesia o para comunicarse con nuestro pastor, escríbanos a palabradehoy@yahoo.com, palabradehoy@yahoo.com, o llámenos al 951-454-6406, 951-454-6406. Gracias por escucharnos. Esperamos contar con tu sintonía en la próxima emisión de La Palabra de Hoy.